Buenas compañeros, compañeras. Hoy les vamos a hablar sobre las dictaduras de Argentina y Chile. Argentina 1966 y Chile 1973. Vamos a hablar del golpe de Estado de 1966 a 1973 contra Arturo Illa. Se produjo el contexto de la Guerra Fría, donde Estados Unidos luchaba por que los países latinoamericanos no siguieran el ejemplo de Cuba o China y optaran por elegir una política comunista, por lo que Estados Unidos apoyaba a este golpe y se da inicio a una dictadura llamada Militar Revolución Argentina. Arturo Humberto Illa asumió su cargo como presidente en el año 1963 con solo el 25% de los votos. Ese mismo año tuvo que afrontar la expulsión de Perón del país. Durante su mandato se dedicó a intentar y conseguir un progreso y crecimiento de la economía. Algunas de las medidas fue no contraer nuevos empréstitos que se tomaron, no aceptar imposiciones del FMI, aumentar el presupuesto de la educación a un 20% y anular los contratos petroleros con las campañas extranjeras. Una campaña ideológica a través de medios de comunicación culpaba y ridiculizaban al presidente llamándolo tortuga y presentaban a Onganía como aquel que podía solucionar los problemas que dejaba Illa. La sociedad empezaba a considerar como un golpe de Estado. El 28 de junio de 1966 se realizó el golpe Arturo Illa, ejecutado por las Fuerzas Armadas y encabezado por el general Juan Carlos Onganía. La Revolución Argentina, apoyada por Estados Unidos, burguesa, industrial y agropecuaria, la Iglesia y la prensa. Sus objetivos del golpe era disciplinar y reorganizar social, política y económicamente al país. Un mes después del golpe se produjo la tragedia llamada Noche de Bastones Largos. ¿Por qué? El uso de los bastones de 1 metro para pegar a la gente, tanto estudiantes, profesores, directivos de las universidades, fueron violentamente reprimidos por las Fuerzas Armadas por manifestarse contra el gobierno. Fueron acusados de comunistas, masistas y peronistas, identificados como el enemigo interno. A fines de mayo de 1966 se produjo el Cordobazo. Se generó como una acción independiente de la clase trabajadora, porque la gente estaba cansada de vivir bajo una dictadura y no podía soportar más la medida del gobierno, como la congelación de los sueldos y la devaluación de la moneda a un 40%. La protesta duró 36 horas y tuvo que intervenir el Ejército Nacional. Este tipo de manifestaciones se repitió en otros lugares: Rosariazo, Tucumandazo y Mendozazo. Todas estas protestas demostraban el descontento de la gente con la situación del país, donde Onganía fue destituido de la presidencia. En su lugar, Levingston asume la presidencia para buscar una salida honorable de los militares del poder. Levingston dura medio año y empeora la situación, profundizando el golpe. Y es cuando el pueblo pide elecciones y pide que esté incluido el partido peronista. Lanusse asume el poder. Bueno, él levanta la proscripción del peronismo y Perón vuelve en el año 1972. Luego hubo las elecciones libres. El problema era que había
una cláusula de residencia que decía que para poder ser candidato o presidente tenías que haber estado en el país desde el año 1965, cosa que Perón no podía ser candidato debido a su exilio en el año 1955. Cámpora fue candidato electo el 11 de marzo de 1973 con el 50% de votos. Él decidió que debía haber nuevas elecciones para ver si realmente el pueblo quería que él fuera el presidente. Los habitantes volvieron a votar y Perón vuelve al poder. Al año moriría y asumiría Isabel Perón, quien sería derrocada en 1976, dando lugar al último golpe del país. Les voy a hablar sobre las consecuencias en Argentina en 1966. Los golpistas tenían ideología fascista, anticomunistas y católicas. Se censuraban hasta los besos en público. Uno de los principales objetivos era disciplinar y reorganizar políticamente y económicamente el país. Como consecuencias, se desnacionalizó la economía, se repitió la protesta social, se impuso libre el mercado, se anotó la Constitución de la Nación Argentina y hubo un congelamiento social y una fuerte devolución de la moneda. A continuación, las consecuencias fueron miles de desapariciones, asesinatos, torturas y violaciones. También había apropiación de menores que han sido judicialmente calificados como genocidio. Contó con el apoyo y la tolerancia de los principales medios de comunicación, privados y grupos económicos. Yo les voy a hablar sobre la dictadura de Chile en 1970. La dictadura de Chile. En 1970, Allende quería instaurar el socialismo por la vía democrática, a lo que en 1973 plantearon un tanquetazo. El tanquetazo, también llamada un intento de golpe de Estado sin irse a la fuerza, sino con paz, donde fue fallado de intento ante Allende. ¿Cómo se creó la primera dictadura de Chile? Se inició con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, ejecutado por las Fuerzas Armadas y sectores civiles, principalmente del empresario y la Iglesia Católica. Tras liderar un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet dirigió el país por 17 años mediante un régimen dictatorial caracterizado por violaciones a los derechos humanos y a la implementación de un modelo económico neoliberal. Llamada de Pinochet, la dictadura militar chilena, también denominada régimen militar, fue el régimen dictatorial militar establecido en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Y por extensión reconoce así al periodo de la historia chilena en que dicha dictadura estuvo vigente. Tres consecuencias. Ellas son el límite de libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar y recibir y difundir información e ideas, ya sea oralmente o por escrito, a través de las nuevas tecnologías de la información, el cual no puede estar sujeto a censura previo, sino a responsabilidades anteriores expresadamente fijadas por la ley. Número 2. Se reprimieron los partidos políticos. El 11 de septiembre de 1973,
Un golpe militar desocó al gobierno de Salvador Allende. A pesar que el gobierno militar liderado por Augusto Pinochet prohibió toda la actividad partidaria y realización de elecciones, los partidos y el sistema de partidos políticos sufrieron transformaciones significativas, surgiendo nuevas organizaciones patriadas. A nivel general, los partidos se alinearon en función de su apoyo o su rechazo al gobierno militar a través de grandes condiciones, y se logró un consejo amplio entre los dirigentes de los partidos y los militares respecto a las políticas y el valor de la democracia. Tercera consecuencia, el Congreso Nacional fue disuelto. Tercera consecuencia, el Congreso Nacional fue disuelto. En primer lugar, debe señalarse que la Junta Militar asumió el poder ejecutivo, legislativo y constituyente, gobernado vía decretos leyes que se consideraba como normas modificatorias de la Constitución Política de 1925, la cual se quedó suspendida parcialmente. Esto sin duda modificaba el entramo institucional que regía el país desde hace varias décadas. En segundo lugar, la Junta dictó medidas concretas de naturaleza radical. Entre otras, promulgó el decreto ley número 027 del 24 de septiembre de 1963, que disolvió el Congreso Nacional y estableció el cese de las funciones de los parlamentarios. El decreto ley número 77 del 13 de octubre de 1973, que se declaró ilícitos y disolvió los partidos políticos de la izquierda, entre ellos el comunista y socialista, Unión Socialista Popular, Movimiento de Acción Popular Unitario Radical, que se consideraba como normas modificatorias de la Constitución Política de 1925, la cual se quedó suspendida parcialmente. Esto sin duda modificaba el entramo institucional que regía el país desde hace varias décadas. En segundo lugar, la Junta dictó medidas concretas de naturaleza radical. Entre otras, promulgó el decreto ley número 027 del 24 de septiembre de 1963, que disolvió el Congreso Nacional y estableció el cese de las funciones de los parlamentarios. El decreto ley número 77 del 13 de octubre de 1973, que se declaró ilícitos y disolvió los partidos políticos de la izquierda, entre ellos el comunista y socialista, Unión Socialista Popular, Movimiento de Acción Popular Unitario Radical. A la vez también trajo una consecuencia del colapso económico en 1973. En Chile fue una fuerte crisis económica que dio como resultado tanto una importante disminución de la actividad productiva como desabastecimiento que se vivió bajo el gobierno del presidente socialista Salvador Allende. Características de la dictadura. Pinochet quería que haya un gobierno autoritario controlara a los ejecutivos, legislativos, judicial a la fuerza, ya que tenía a su mando a los militares a su poder. ¿Cómo terminó la población chilena? Fue la que decidió el fin de la dictadura el año 1988. Se hizo un pie